Hola, bienvenidos a la ayudantía número 4 de el curso de telecomunicaciones. Voy a hablar acerca de unos ejercicios de modulación en frecuencia. Así que eso van a ser solo tres. En el primer ejercicio se va a determinar según una señal cuál va a ser el rango máximo y mínimo de la frecuencia de modulación. El segundo ejercicio se va a construir el espectro de una modulación FM a partir de la condición de que se nos pide que solo tenga 90% de la potencia. Y el ejercicio número 3 se utiliza ciertos datos para calcular el índice de modulación beta y a partir de eso se calcula el ancho de banda aproximado, ¿cierto? Con la regla de Carson, que sería que nos indica cuál es el 98% de la potencia. Así que eso. Ya. El primer ejercicio dice dibuje un bosquejo de la señal FM debido a la señal de información MT, que sería la que está acá, mostrada a continuación. La constante KF es igual a 2pi por 10 elevado a la 5 Hz partido volt y la frecuencia del aportador de 100 MHz. Bueno, acá se nos pide encontrar la desviación máxima y mínima que se tiene en la señal debido a los cambios que esta señal cuadrada va a tener. Se nos entregan estos datos, ¿cierto? Que sería la constante de proporcionalidad KF y sería la frecuencia de la portadora, que sería los 100 MHz, que sería 100 por 10 elevado a la 6. Eh, con estos valores podemos determinar directamente cuáles van a ser los valores de desviación que va a tener esta señal. Con la desviación me refiero a que, por ejemplo, si tenemos una frecuencia central de, no sé, FT, esta señal va a tener una desviación hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, no sé, si tenemos un FTT eh, más X, por ejemplo, y FDT está acá, así en una línea, entonces esto va a aumentar, por ejemplo, X. Y entonces la frecuencia va a ser acá FT más X. En cambio, si por otro lado tuviéramos que ahora la queremos desviar hacia el otro lado para ver cuál es como la frecuencia mínima que tiene, sería lo mismo, pero sería menos X. Sería esta la distancia de la misma X, pero entonces aquí sería FT menos X. Entonces este rango de frecuencia va a ser como la desviación total que va a tener. Bueno, en este caso de la modulación FM se tiene esta expresión que está derivada de la frecuencia instantánea en una modulación. Y tenemos que, como les decía, hay una frecuencia central que en este caso es FEDC. Y la desviación está dada por la constante de proporcionalidad multiplicada por los máximos de la señal que vamos a tener. En este caso van a ser los máximos de la señal de MT. Entonces, si lo expresamos con los datos que tenemos, sería que la frecuencia central va a ser los 100 MHz y la desviación va a ser de 2pi por 10 elevado a la 5 por mt. Y mt va a ser el valor que, o sea, no lo vamos a calcular, pero sí vamos a tener que buscarlo en la función. Bueno, ahora el mt se va a considerar como el FET, al cual hay que sacarle los máximos, ¿cierto? Y tenemos simplemente que como esta señal es súper sencilla, los máximos van a ser esto. El máximo en el ciclo positivo va a ser 1 y el mínimo va a ser de -1. Entonces, lo que se debería hacer acá sería, entonces ahora reemplazar estos valores. O sea, acá estaba el MT, entonces acá va a ser por 1 y acá va a ser por -1. Bueno, ahí se multiplicó ya obviamente porque ya está el menos y acá está el más. Entonces la frecuencia C va a ser la central, ¿cierto? Y se va a desviar, voy a hacerlo así, y se va a desviar hacia acá un 2pi por 10 a la 5 y para acá se va a desviar también la misma cantidad pero negativa. Entonces ahí se va a dar como la desviación de esta frecuencia instantánea. Bueno, esto lo hice en MATLAB, en la forma de la señal
Lo que sí es que aquí no está escalada porque acá está 1 y 0. Aquí debió haber sido entre 1 y -1. Ahí no le quise cambiar la amplitud porque en realidad era para mostrarles la forma nomás. Entonces lo que va a pasar ahora es que, claro, cuando esté en 1, la frecuencia va a tener su frecuencia máxima, que va a ser obviamente más rápida que la frecuencia mínima. Y cuando después esté en -1, la frecuencia va a ser su frecuencia mínima y por ende va a ser mucho más, o no sé si mucho más lenta, pero va a ser más lenta que la otra. Y así va a pasar con los otros intervalos también. Pues si está en 1, la frecuencia va a ser la frecuencia más rápida. Y si está en -1, va a ser la frecuencia que va a ser un poco más lenta. Así que eso sería como una muestra de una modulación FM sencilla. Eh, Eso al final el cambio está dado más por el tema de la amplitud. Si se dan cuenta acá justamente cuando está acá cambiando, justo cuando cambia en este intervalo, también la frecuencia se disminuye o en este caso que sube, va a aumentar. Ya, ahora vamos al ejercicio 2. Dice dibuja el espectro, solo su parte positiva y en magnitud de una señal FM donde beta sea igual a 5 debido a una señal modulante del tipo sinusoidal con frecuencia de 1000 Hz. Ya, esto sería 1000 Hz, sería 1 kilo. Bueno, lo que hay que hacer acá va a ser dibujar el número de componentes necesarios para representar el 90% de la potencia real. Detalle cada paso para obtener estos resultados. Bueno, ya esto se refiere al cálculo de la potencia y eso, ya. Bueno, el espectro de una señal FM, al menos las de banda ancha, están representadas por una función que se llama de Bessel, y esta define una solución a una integral que no tiene como una solución definida. No es como una integral que se puede integrar de manera fácil. Entonces se tienen ciertas tablas que determinan esos valores. Entonces los valores de esas señales serían serían estas curvas que están acá, ¿cierto? Hay que definir un cierto beta, un cierto n, que serían sería el orden, sería el número de beta. Eh, por ejemplo, si el valor de beta es 5, tenemos acá la función de Bessel. Tenemos varios órdenes de esta función. Pues tenemos la Bessel de 0, de 1, de 2, de 3. Entonces, lo que pasa es que, claro, pues nosotros tenemos los datos en las tablas, pero lo que pasa es que, claro, por ejemplo, tenemos el 5 acá. Y si generáramos una línea recta, obviamente acá, tendríamos un valor de, creo que es menos 0,187, algo así, no me acuerdo. Entonces, ya esa es la de primer orden, porque es la azul. Entonces, después vamos a la de segundo orden, o la de primer orden, que es el orden 0, que sería la naranja, y estaría acá. Entonces, esta sería, parece que es menos 0,3, 33, no me acuerdo. En realidad, no me acuerdo qué valores son. Y ahora, en el J2, tenemos que hay que seguir subiendo, y acá tenemos otro valor que va a estar mucho más cerca de 0, que este va a ser, no sé, menos 0,07, y así sucesivamente hasta llegar bueno, acá hasta el 90% de la potencia, ¿cierto? Que es lo que se nos pide. Entonces, acá están los datos, igual les ustedes más o menos. Entonces, estos datos, al estar en beta 5, vamos a tener estos datos. Acá le puse hasta J4 porque en realidad acá está graficado hasta SJ nomás. Pero algo importante es que, claro, acá son negativas, acá igual es negativas, pero como se nos pide que sean magnitud y positivas, porque igual obviamente si es un espectro se puede graficar la fase, pero acá lo que se nos pide va a ser la magnitud y que esta sea positiva. Entonces, acá están las tablas. Igual, yo creo que, o sea, igual en una prueba seguramente van a utilizar una tabla. No creo que estén calculando las integrales y ese tipo de cosas, porque igual es medio imposible. Así que igual en lo anterior era como una explicación, pero por ejemplo, si me dan beta 5, yo voy a la tabla y ya sé que estos valores están acá. Eso sí, igual busquen quizá uno que tenga más decimales. En los apuntes del profe Villarroel tiene una tabla con un poco más de decimales, y también sale como por la regla de Carlson cuál es el número que te indica el 98% de la potencia. Acá esta la saqué porque era más grande, ¿no? Pero no, la otra está mejor. Eso. Ya, bueno, el cálculo de potencia entonces
tenemos que asegurarnos que abarque solo el 90% de la potencia. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que corresponde a la potencia, a la relación de potencia que hay entre PK y P. Y lo que tenemos que hacer, igual acá no escribí la fórmula, pero lo que tenemos que hacer es ir eh, tomando estos valores de la función de Bessel de beta 5, ¿cierto? Porque miren, 0,87, acá está 0,08, pero es 0,87, el otro es 0,328, 0,33, entonces así, pues, tienen que ir, estos son como los valores que se utilizan acá. Y ahora, ¿por qué, por ejemplo, acá está el 2? Porque el espectro va a tener, este componente va a tener dos componentes. En cambio, esta, que sería la central, va a tener solo una y va a estar acá. Por ejemplo, que esta sea la central, entonces este va a estar desviado, no sé, un FS más FM. Y este FC menos FM. Entonces va a tener el doble de la potencia porque también tiene dos componentes. Y así con todos los componentes. Bueno, lo que hice acá fue calcularlo y esto me dio 0,8267. Así que dibujé estos cinco componentes simplemente, o serían nueve en realidad, porque serían dos por lado respecto a esto y sería uno de este que está al centro. Y abarcan el 82,67 de la potencia. ¿Y por qué lo hice así? Porque cuando tomaba un componente más, esto ya subía al 96%. Así que ya superaba el 90% de la potencia. Así que por eso hay que dejarlo bajo ese nivel de potencia, no sobre. Así que eso, igual, por ejemplo, lo de la regla de Carson daba justamente el que viene después de este, porque ahí se va a asegurar de que el 98% de la potencia esté en el bandwidth, ¿es cierto? Está ahí como inmerso en eso. Y acá está el espectro, lo que les decía en antes, este sería J0, este sería J1, J2, J3, J4. Y acá obviamente lo mismo, pero al revés, así como a la menos 1. J2, J3, J4. Entonces, si lo ven, entonces también acá está el tema que les decía que estos se repiten. Estas componentes siempre se van a repetir, menos las frecuencias centrales. Esto igual es súper importante para el laboratorio de Teleco. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese ramo, Cuando veíamos en el analizador de espectro las frecuencias de las modulaciones FM, me acuerdo que, claro, pues hay ciertos casos, por ejemplo el 2,4 creo que era, que la frecuencia central no va a existir, pues, y estas van a ser las predominantes. Entonces, si íbamos acá, bueno, acá no está determinado, pero a veces lo dicen, que acá en el 2,4, en la onda fundamental o la componente fundamental pasa por el cero, entonces ese va a ser cero. Pero en cambio, si lo comparamos con, por ejemplo, esta, que sería la segunda componente, o la primera J1, va a ser súper grande, pues. Entonces, claro, pues iba a dar como un espectro así. Por ejemplo, acá va a estar abajo, pero iba a ser como así, una cuestión así. Y también se dan otros valores, creo que en 5,8, pero aquí, justo acá, donde también se da que claro, pues no me acuerdo si era 5,8, pero otro valor de beta donde la fundamental se va, pero quedan valores altos de otros componentes. Bueno, eso, para que lo tengan en cuenta, igual es importante, aparte que me pasó igual caleta que cuando estaba en el analizador de espectro igual, pues uno como que a veces piensa que las series de Fourier no sirven de nada, pero uno cuando sabe esto, después es más fácil interpretarlo. En cambio, cuando imagínate llegar así como a ver lo que hay ahí, es como ver un osciloscopio sin saber que una onda sinusoidal, pues no sabéis que estáis viendo, así como... O de repente cuando veíais cómo se descargaba el capacitor, también pues si tú no cachabais desde antes que no sé, porque la descarga era como así, como exponencial, no, cuando lo vierais en el osciloscopio tampoco iba a cachar porque era así. Po. Eso, así que la teoría igual es súper importante en ese sentido. Ahora vamos al ejercicio número 3 que sería el último, y que dice que una señal portadora a 20 MHz es modulada en frecuencia por una señal sinusoidal, la cual tiene una máxima desviación de frecuencia de 100 kHz. Y se nos pide determinar el índice de modulación beta y el ancho de banda aproximado de la señal FM, si la señal modulante tiene una frecuencia de 1 kHz y 100 kHz. Ya. Como tenemos entonces la desviación de frecuencia, lo que vamos a hacer va a ser sacar el beta de esta relación.
Esta relación nos dice que el índice de modulación beta va a ser igual a la desviación de frecuencia. La desviación de frecuencia partido la frecuencia de modulación. Y con esto vamos a obtener directamente el beta. Bueno, entonces aquí calculamos el índice de modulación de cada señal. En este caso, como es 100 kHz partido 1 kHz, que sería el caso A, por decirlo así, y este va a ser el B. Entonces nos va a dar un beta de 100 de 100. Para el caso A, un beta de 100, pues una vez. Y acá, en este caso, nos va a dar uno ya que ambas frecuencias son las mismas. Así que va a dar uno para el caso B. Ya, y ahora el tema de las potencias. Pues delante teníamos los componentes en frecuencia de las funciones de Bessel, entonces podríamos calcularla con la relación, ¿cierto? De frecuencia y vamos a poder calcular la potencia así de a poco. Pero acá, como se nos pide que sea el ancho de banda total aproximado, entonces vamos a utilizar la regla de Carson, por la que nos dice cuál es el 98% de la razón de potencia de la señal modulada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una señal que, no sé, la misma era antes, o una parecida, entonces teníamos una ahí y teníamos hartas, entonces así, teníamos ahí unas componentes y acá también. Entonces, esta regla es como que este cálculo nos dice más o menos cuál es el total del ancho de banda que utiliza la señal, pues, porque si delante relacionábamos la potencia con el ancho de banda igual, implícitamente, porque cada vez que íbamos utilizando más potencia, íbamos utilizando más ancho de banda, pues. Entonces, cuando ya utilicemos el 100% del ancho de banda, va a ser como el último componente que va a estar acá, hasta el más pequeño. Entonces, esto nos dice como hasta dónde van a estar los componentes más significativos de este espectro. Así que eso, así que simplemente no calculamos esto, o podríamos utilizar esta fórmula igual, nos da lo mismo. Y entonces tenemos que para el primer caso, donde beta era igual a 100, el bandwidth o el ancho de banda va a ser de 202 kHz. Y después cuando el beta es igual a 1, tenemos que el ancho de banda va a ser aproximadamente de 400 kHz. Estos anchos de banda son aproximados porque esto correspondería al 98% de la potencia. Entonces, si el 98%, ya digamos que el bandwidth del 100% sería esto. Entonces, y aquí utiliza el 100% de la potencia. Entonces, el que estamos calculando nosotros es como uno un poquito más pequeño, sí, pero un 2% más pequeño, igual es súper poca la diferencia. Entonces, por eso es un aproximado, pues esto obviamente va a ser un poquito más y esto igual va a ser un poco más. Así que eso, esa es la explicación de esto. Así obtendríamos el ancho de banda aproximado. Y eso creo que era el último ejercicio. Así que éxito, una buena china. Así que éxito en todo. Así que eso, espero que estén bien.